El engaño sobre Constantino y la iglesia que destruyó tu fe. Imagínate esto. Has vivido toda tu vida escondido. Tus padres murieron devorados en la arena por no arrodillarse ante la estatua de un hombre. Tienes las espaldas marcadas por los látigos y te reúnes en la oscuridad de las catacumbas para partir el pan, susurrando el nombre de Jesús porque decirlo en voz alta significa la muerte. Y de pronto, un día, despiertas y ves el instrumento en el que torturaron a tu Dios, grabado en los escudos del ejército más poderoso de la tierra. El emperador de Roma, el heredero de los mismos hombres que crucificaron a Cristo, se arrodilla ante la cruz. Para muchos, este fue el milagro más grande de la historia. Pero para otros, aquí fue exactamente donde todo se pudrió. Aquí es donde te han dicho que el cristianismo puro murió. Te han dicho que la fe se vendió al poder, que se inventaron los dogmas y que la iglesia de los apóstoles fue reemplazada por una religión imperial falsa. Hoy vamos a mirar a los ojos a este fantasma histórico. Vamos a hablar de Constantino. Y te advierto, lo que vas a descubrir hoy no es solo historia. Es la respuesta a una duda que, si no resuelves, te robará algo esencial de tu propia fe. Hay una herida muy profunda en el corazón del cristianismo moderno. Una herida que sangra cada vez que alguien decide abandonar la iglesia diciendo: yo creo en Jesús, pero no en la institución. Es muy probable que tú mismo lo hayas sentido. Esa incomodidad cuando miras el Vaticano, las catedrales de oro, los concilios, y te preguntas: ¿qué tiene que ver todo esto con el carpintero de Nazaret que no tenía dónde reclinar la cabeza? Esa herida tiene un nombre, y ese nombre suele ser Constantino. Nos han contado una historia, una narrativa que suena tan convincente, que se ha infiltrado en las mentes de millones. Nos dicen que durante 300 años, la iglesia fue una comunidad espiritual, pura, invisible, libre de doctrinas rígidas, pero que en el año 313, este emperador astuto y político se dio cuenta de que no podía vencer a los cristianos, así que decidió comprarlos. Nos dicen que él legalizó la fe solo para manipularla, que mezcló el paganismo romano con el evangelio, que cambió el día de reposo, que introdujo las estatuas y que, de la noche a la mañana, el cristianismo dejó de ser el camino de la cruz para convertirse en la religión de la espada. Pero piénsalo un momento. Piensa en la gravedad de esta acusación. Si esto es cierto, si Constantino realmente corrompió la fe cristiana y creó una iglesia falsa de la que venimos hoy, entonces tenemos un problema inmenso. Y no es un problema histórico, es un problema bíblico. Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán. Cristo hizo una promesa de protección divina. Prometió que el Espíritu Santo guiaría a su iglesia a la verdad completa. Entonces, te pregunto, si un solo político romano en el siglo IV fue capaz de secuestrar la obra de Dios, de cambiar la Biblia, de inventar que Cristo era Dios y de engañar a toda la cristiandad durante los siguientes 1500 años, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Pierden de vista que desconfiar de la historia de la Iglesia es, en el fondo, desconfiar de la promesa de Cristo. La herida humana que tenemos hoy es la orfandad. Al divorciarnos de la historia temprana, nos quedamos huérfanos. Creemos que la Biblia nos cayó del cielo en paracaídas, ignorando que fue la Iglesia, en estos mismos siglos turbulentos, la que bajo la guía de Dios protegió esos textos. Imagina el año 312. El Imperio Romano está dividido. Constantino marcha hacia Roma para enfrentarse a Magencio en la batalla del Puente Milvio. Las crónicas de la época nos dicen que Constantino, un hombre que buscaba el favor divino, vio una señal en el cielo. Una cruz de luz, con las palabras: con este signo vencerás. Constantino manda pintar el monograma de Cristo en los escudos de sus soldados. Al día siguiente, contra todo pronóstico humano,
vence. Entra en Roma no como un tirano que exige sacrificios a los dioses falsos, sino tolerando la fe de aquellos que hasta ayer eran carne de leones. ¿Fue una conversión perfecta? No. ¿Fue un hombre sin pecados? En absoluto. Pero la historia no se trata de la perfección de Constantino. Se trata de cómo Dios utiliza la historia humana, con toda su crudeza, para cumplir sus promesas. Si negamos que Dios puede obrar a través de reyes imperfectos, tenemos que arrancar la mitad del Antiguo Testamento. Para entender lo que realmente pasó, tenemos que volver a la Escritura. Porque el error más grande que cometemos es juzgar la historia de la Iglesia con mentalidad de siglo XXI, en lugar de leerla con los ojos del Evangelio. Cristo nos dio una parábola fascinante. Él dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Detente en esta imagen. La semilla no se parece en nada al árbol. Si tú miras una pequeña semilla de mostaza, oscura y diminuta, jamás pensarías que tiene dentro de sí la capacidad de sostener nidos, de dar sombra, de resistir tormentas. La iglesia primitiva, la de las catacumbas, era la semilla. Estaba oculta en la tierra de la persecución, regada con la sangre de los mártires. Pero Cristo nunca dijo que la iglesia debía quedarse siendo una semilla para siempre. Estaba destinada a crecer, a salir a la luz, a estructurarse como un gran árbol donde las naciones de la tierra, las aves del cielo, pudieran encontrar refugio. El Edicto de Milán en el año 313, donde Constantino y Licinio declaran la libertad religiosa, no fue la corrupción de la semilla. Fue el momento en que el árbol rompió la superficie de la tierra. Pero aquí llega la revelación que a muchos les cuesta aceptar. Dios siempre ha gobernado la historia a través de medios humanos. Piensa en el profeta Isaías. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Estaban esclavizados, sin templo, sin esperanza. ¿Y sabes a quién usó Dios para liberarlos? A Ciro, el rey de Persia, un rey pagano. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, llama a Ciro el ungido de Dios, su Mesías en miniatura para ese momento histórico. Dios no necesita que un rey sea un teólogo perfecto para usarlo como instrumento de su providencia. Constantino fue el Ciro del Nuevo Testamento. Dios lo levantó para quitar la bota del Imperio Romano del cuello de la esposa de Cristo. Y entonces llegamos al evento que supuestamente lo arruinó todo: el Concilio de Nicea, en el año 325. La leyenda negra, popularizada por novelas como El Código da Vinci y esparcida por muchos predicadores de Internet, dice que en este concilio, Constantino impuso la divinidad de Cristo a la fuerza y que decidió qué libros irían en la Biblia. Esto es históricamente falso y espiritualmente ciego. En Nicea, ni siquiera se discutió el canon de la Biblia. Lo que pasó fue algo mucho más hermoso y dramático. Un sacerdote llamado Arrio empezó a enseñar que Jesús no era Dios eterno, sino solo una criatura, alguien creado. Esto estaba rompiendo la iglesia desde adentro. Constantino, como emperador, quería paz en su imperio, así que facilitó que los líderes de la iglesia de todo el mundo se reunieran para resolverlo. Él pagó los viajes, dio el lugar, pero no votó. Imagina la escena. 318 obispos entran al salón. La mayoría de ellos vienen de Oriente. Constantino entra al final, sin guardias, vestido de púrpura, y se sienta en una silla baja. ¿Y sabes quiénes eran esos obispos? No eran políticos acomodados. Muchos de ellos no tenían un ojo. A otros les faltaba una pierna, o tenían las manos quemadas. Eran los sobrevivientes de la persecución de Diocleciano. Llevaban en sus cuerpos las marcas de la tortura por haberse negado a adorar a un César. ¿De verdad crees que estos hombres, que habían preferido que les arrancaran los ojos antes que negar a Jesucristo, iban a dejarse intimidar por un emperador para cambiar la fe que les habían enseñado los apóstoles? ¿Crees que iban a vender a su Dios por un plato de lentejas imperiales? Afirmar que Constantino inventó la divinidad de Cristo en Nicea
Es un insulto a la sangre de esos mártires. Ellos no inventaron nada. Ellos gritaron, con las voces que les quedaban, lo que la Iglesia siempre había creído, que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. El árbol simplemente estaba mostrando la fuerza de sus raíces. A pesar de ver esto, las dudas persisten. Y es normal. Es legítimo hacerse preguntas. Tal vez estás pensando, de acuerdo, no inventó la divinidad de Cristo, pero Constantino paganizó a la Iglesia. Cambió la adoración al domingo para honrar al dios Sol, introdujo los ídolos y apagó los dones del Espíritu. Vamos a mirar estas objeciones a los ojos, con total honestidad, porque la fe no le tiene miedo a la verdad. Comencemos con el domingo. Muchos afirman que Constantino obligó a los cristianos a dejar el sábado judío para adorar al Sol Invictus en domingo. Pero la historia y la propia Escritura nos cuentan una realidad muy diferente. Abre el libro de los Hechos de los Apóstoles o las cartas de San Pablo. Verás que los primeros cristianos ya se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan, porque fue el día de la resurrección. San Justino Mártir, escribiendo en el año 150, 160 años antes de Constantino, describe detalladamente cómo los cristianos se reúnen el domingo para leer las memorias de los apóstoles y recibir la Eucaristía. Lo que hizo Constantino no fue cambiar el día de culto. Lo que hizo fue hacer que el domingo fuera un día de descanso legal, para que los cristianos, muchos de ellos esclavos o pobres, pudieran ir a adorar a su Dios sin temor a ser castigados por sus amos. Transformó una práctica cristiana en una ley civil compasiva. ¿Y qué hay del paganismo y la corrupción del poder? Aquí tenemos que hacer una distinción vital. Una cosa es la doctrina de la Iglesia, y otra son los hombres que la componen. Claro que la legalización del cristianismo trajo nuevos problemas. Cuando ser cristiano dejó de ser un crimen y empezó a ser socialmente aceptable, muchos se unieron a la Iglesia no por convicción, sino por conveniencia. Entró la cizaña junto con el trigo, exactamente como Cristo profetizó en el Evangelio. Él dijo que el campo de este mundo tendría trigo y cizaña creciendo juntos hasta el día del juicio final, y que no nos corresponde a nosotros arrancarla prematuramente. A veces buscamos una iglesia de puros, una comunidad invisible donde nadie comete errores, donde no hay hipocresía ni pecados. Pero esa iglesia utópica no existe, y nunca existió. Ni siquiera en tiempos de los apóstoles. Judas traicionó, Pedro negó, Pablo persiguió. Las iglesias de Corinto y Galacia estaban llenas de problemas morales graves. Si exiges una iglesia perfecta en la historia, terminarás abandonando a Cristo. Constantino mismo era un hombre lleno de contradicciones. Comprendía la grandeza de Cristo, pero seguía operando bajo la brutalidad de la política romana. Estuvo involucrado en muertes familiares, mantuvo títulos paganos por conveniencia diplomática y retrasó su bautismo hasta su lecho de muerte, una práctica común pero peligrosa de la época, porque temía pecar después de ser lavado. Constantino no es el salvador de la Iglesia, el único salvador es Jesucristo. Pero Constantino fue el vaso de barro, agrietado y defectuoso, que Dios usó para detener el derramamiento de sangre de sus hijos. En la Iglesia de Oriente se le venera como santo, no porque haya sido impecable, sino por su papel cósmico en la protección del rebaño de Cristo. Reconocen que, sin su intervención, la evangelización de Europa y la preservación de los textos sagrados habría sido humanamente imposible. Si pierdes esto, pierdes la capacidad de ver a Dios actuando en las zonas grises de la humanidad. Si Dios solo pudiera obrar a través de personas inmaculadas, la historia de la salvación habría terminado antes de empezar. Hemos recorrido un largo camino histórico y espiritual. Hemos visto la herida de la orfandad, hemos visto la revelación del grano de mostaza y hemos confrontado los mitos de la corrupción. Ahora, llegamos a la encrucijada, a la pregunta que importa de verdad. ¿Qué cambia en tu vida si aceptas que la Iglesia católica y apostólica, la que sobrevivió a Roma y la que bautizó al imperio, no es una invención humana, sino la misma Iglesia de Cristo?
cambia absolutamente todo, porque si la Iglesia no cayó en apostasía en el año 313, si el Espíritu Santo no abandonó a los obispos de Nicea, entonces significa que las promesas de Jesús son reales hoy. Significa que no estás solo. Significa que no tienes que reinventar la fe cada domingo basándote en tu propia interpretación de la Biblia. Tienes una madre, una familia que ha atravesado imperios, herejías, plagas y escándalos, y sigue en pie, no por la genialidad de sus líderes, sino por la gracia de su fundador. Aceptar la historia de la Iglesia es un acto de humildad. Es aceptar que la fe es encarnada. A Dios no le da asco mancharse las manos con el barro de nuestra historia. Él no quiso una fe de cristal, aislada en un laboratorio espiritual. Él quiso un hospital de campaña, sucio por el barro del campo de batalla, pero lleno de la sangre sanadora de la Eucaristía. No mires a la historia buscando excusas para huir de la Iglesia. Mira la historia buscando las huellas del Espíritu Santo. Cuando veas a un emperador romano convocando un concilio para que los pastores decidan sobre la fe, no veas corrupción política. Ve a Dios doblegando el orgullo del hombre más poderoso de la tierra para que sirva al Rey de Reyes. Cristo es el centro absoluto. Todo lo que celebramos, todo lo que defendemos, se resume en Él. Constantino fue solo una sombra, un siervo de un plan eterno. Hoy, el Imperio Romano es polvo. Los palacios de Constantino son ruinas. Pero el nombre de Jesús se sigue pronunciando. La Eucaristía se sigue consagrando en los altares de todo el mundo. Y el credo que aquellos hombres con cicatrices proclamaron en Nicea sigue siendo cantado por millones de voces cada domingo. Las puertas del infierno no han prevalecido. Y no prevalecerán. Señor Jesús, Rey de la historia, te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias por la fe de los mártires que regaron la semilla. Y gracias por los hombres y mujeres que, aun con sus imperfecciones, fueron instrumentos de tu providencia para que el Evangelio llegara hasta nosotros hoy. Danos el valor de los primeros cristianos para ser luz en medio de nuestro mundo. Y concédenos la sabiduría para amar a la Iglesia que tú mismo fundaste, con sus manchas y sus arrugas, sabiendo que tú la estás purificando con tu Espíritu. Que nunca busquemos una fe a nuestra medida, sino que nos dejemos transformar por la verdad que permanece para siempre. Amén. Si este viaje a través de la historia y la fe ha tocado tu corazón, si te ha ayudado a quitar una venda de tus ojos, te invito a que no te quedes esto para ti. Suscríbete a este canal para que sigamos descubriendo juntos las profundidades de nuestra fe. Y por favor, comparte este documental con esa persona que sabes que necesita escucharlo, aquel que tal vez se alejó por dudas históricas. Deja que la verdad de Cristo hable por sí misma. Paz y bien.